Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a estar leyendo hoy día Mateo capítulo 21, del versículo 12 al 22. Vamos a orar para comenzar. Señor y Padre Celestial, te rogamos que nos hable el día de hoy. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, no solamente a escuchar esta palabra, no solamente a haberla leído, sino que a ser transformados por ella, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Quita cualquier cosa que esté de más, Señor, que solamente tu palabra entre en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo. En nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar leyendo estas historias que parecieran no tener nada que ver una con otra, pero hay algo bien interesante aquí y lo vamos a estar leyendo. Dice, versículo 12 del capítulo 21 de Mateo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió de la ciudad Betania, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bien, son dos pasajes de principio tal vez un poco extraños. Son dos situaciones en donde vemos que Jesús se molesta. No era muy común, no es muy común ver pasajes en donde vemos a Cristo enojado o actuar de esa forma. Siempre se le ve como con calma, siempre hablando de forma sabia, siempre pareciera como que estaba así sereno. Sin embargo, estas son dos situaciones donde él actuó de forma firme, donde él se molestó, aparentemente. Si no conociéramos al Señor, podríamos pensar, chuta, Jesús no estaba teniendo un buen día o unos buenos días. Son dos capítulos donde él se molesta. Lo pillaron atravesado. No, no fue así, para nada. Sí son dos pasajes en donde Cristo muestra su enojo y no esconde este enojo, sino que lo hace evidente. ¿Por qué? Porque Él quiere dejar algo muy en claro. Él quiere dejar algo muy en claro y además nosotros podemos aprender algo de esta situación, de cuán serio es lo que vamos a ver ahora. Primero, Jesús entró en el templo de Dios, pero Él lo llama mi casa. ¿Qué era lo que estaba pasando? Habían puesto un montón de puestos, había gente que estaba vendiendo, se estaba haciendo un montón de comercio, se estaba aprovechando que el templo se llenaba de gente, era un lugar ideal para comerciar. Sí, pero no era el lugar para comerciar. Esto a Cristo le molesta y dice que es su hogar. Al decir que es su casa, Él está declarando que Él es el Hijo de Dios. Primer punto, Él declara que es el Hijo
de Dios. Por eso es que no es de extrañarse cuando los niños, la gente empieza a decir, Hosana, Hosana al hijo de David. Jesús no le iba a decir, oye, están exagerando. No, él mismo acaba de decir, mi casa, hablando del templo de Dios. Esto molestaba a los religiosos. Esto molestaba a los líderes religiosos de la época. Y si nosotros lo pensamos bien, es normal que ellos se hayan molestado. Cristo se estaba transformando en una amenaza para su negocio, para su reputación, para su estilo de vida, incluso para sus enseñanzas. Cristo era una amenaza tremenda. Pero Cristo se molestó principalmente con los vendedores, los echó a todos, dio vuelta a las mesas y pareciera que esta reacción es exagerada. Sin embargo, para Cristo esto es un tema serio. ¿Por qué? Porque no era importante simplemente que ese lugar fuera el templo. No bastaba con que ese lugar se pareciera a un templo. Ese lugar tenía que ser un templo. Ese lugar tenía que ser santo. Ese lugar debía funcionar como un templo. No bastaba que la gente supiera, sí, ese es el templo. El templo tenía que funcionar como el templo. Y debía verse como un templo. Eso era lo que uno esperaría de un templo, sobre todo el templo de Dios. Y ellos lo habían transformado en otra cosa. Ya no parecía un templo, parecía una cueva de ladrones. Entonces, lo que representaba la casa de Dios parecía ya cualquier otra cosa. Y eso no era lo que Dios se merecía. Cristo pudo haber enseñado, pudo haber exhortado, pero eso era algo que él debía tratar ya. Debía exhortar ya. Nosotros no podemos jugar con la imagen de Dios. Lo que es de Dios, no solo debemos saber que es de Dios, debe verse como que es de Dios, debe oler como que es de Dios, debe usarse para lo que es de Dios. Y eso incluye también a los que son de Dios. Y retomamos este punto cuando vamos a la historia siguiente. Habiendo pasado esto, nuevamente ocurre algo. Algo que no debía ser. Jesús encuentra una higuera. Y va a esta higuera. Era un árbol que se veía como una higuera, pero no tenía frutos. Y aquí nos encontramos con una situación muy parecida. Este árbol se suponía que debía dar fruto, se suponía que debía cumplir una función y se veía como un árbol, una higuera, pero no estaba funcionando como tal, no estaba actuando consecuentemente con eso. Podríamos decir que era una higuera hipócrita, era una higuera sin fe, solamente funcionaba por las apariencias. No solamente el templo debe ser un templo, debe verse y funcionar y hacer lo que hace un templo. Una higuera no solamente debe ser una higuera, debe verse como una higuera, funcionar como una higuera y dar los frutos que da una higuera. Un creyente no solamente debe decir ser cristiano, no solamente debe verse como un cristiano, debe comportarse como un cristiano, debe obedecer como un cristiano, debe ser en esencia un cristiano. ¿Entienden a dónde estamos yendo? Porque ni la higuera, ni el templo, ni mucho menos estos fariseos, le estaban dando al Señor lo que Él merecía. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Te ves como un cristiano? ¿Dices que eres cristiano? ¿Das frutos de un cristiano? Porque eso es lo que merece el Señor.
Y ya vimos cuál fue la reacción que tuvo Jesús en el templo y la reacción que tuvo con la higuera. No vaya a ser que esa vaya a ser la reacción que vaya a tener con nosotros. Muchos diciendo ser cristianos, puede que el día del juicio, el día final, no sean reconocidos como tales. Y yo no quiero estar ahí. Yo no estoy hablando que esto es por obra, esto es un tema de fe. El fruto de esta fe nos va a llevar a comportarnos y dar los frutos que debe dar un creyente. Amor, tener compasión por los otros, hablar cosas que glorifiquen al Señor. ¿De qué sirve un creyente que se comporta igual que el resto del mundo? Que hace las cosas por cumplir, para parecer un creyente. Eso al Señor no le sirve. No es lo que nuestro Señor merece. Debemos ser un templo para el Señor, como dice, templo del Espíritu Santo. Debemos dar fruto como un buen creyente, como aquella semilla que cayó en buena tierra y dio fruto de 30, 60, a 100. No solo debemos decir cosas en el Señor, debemos prosperar en ellas, porque eso es lo que nuestro Señor merece. Eso es fe. Quería que estuviéramos meditando en eso. Y gracias por escuchar. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense.